¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Y lo invito para que se quede los próximos minutos porque vamos a hablar de este conjunto arquitectónico, así se dice, y que tiene que ver para que vaya usted ubicando dónde está la Casa de Alfeñique, dónde está el Parián, el barrio del Artista y obviamente el costado o la parte trasera del teatro principal. El día de hoy me acompaña Nacho Naredo. Don Ignacio, ¿cómo le va? Santos y felices momentos de recuerdos vamos a vivir este día, Enrique. ¿Cómo estás? Pues déjame decirte que feliz de la vida porque hablar del barrio del Artista es como que un acontecimiento especial. Yo sé que todos los poblanos han tenido un momento ahí. Oye, aparte, tú formaste parte de ese barrio, No, ¿o bueno, no? a uno lo adoptan. Sí, Pero por trazabas. generaciones a mí me tocó hacer pincel, música y letras, ahí como un segmento de la televisora local en aquellos tiempos que era de la cadena de televisión de Veracruz. De Telever. Muy bien. También me acompaña don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están? Bienvenido. Ricardo, Nacho, ¿cómo están? Pues bien. Perfecto, Gustavo, pues Pues, ya bueno, listos. Pues sí, vamos a recorrer este lugar del barrio del Artista, pero no solamente el barrio que es bohemio, sino esa historia que tiene, que se remonta desde los mismos orígenes de la ciudad. Y vamos a ver qué actividad había ahí en ese lugar, a través de imágenes, de fotos, que ya platicaremos ahorita en este momento. Oye, en esta primera imagen que les vamos a mostrar, pues este es uno de los primeros planos que se hicieron de la ciudad. Obviamente se ve perfectamente la traza. Mire, esto que corre por aquí Ya es supe que el le río. mandaste poner marquito. Tengo uno en mi despacho, fíjate, y se ve precioso. Pero aquí la idea es, fíjate con qué detalle iban dibujando las parcelas, algunas edificaciones, Las fincas. los puentes del río, mira. Sí. O A sea, ver. podemos identificar Mira, que mira, es mira. Puebla, porque nada más tomemos como referencia que lo que es esta línea oscura, que es el río San Francisco, hoy es el Boulevard 5 de Mayo. Sí. Entonces ya tomado eso como referencia, podemos indicar aquí, por ejemplo, que está, bueno, aquí todavía no existía el teatro principal, Pero estaría está el por aquí, Portalillo. y aquí está la iglesia de los Dolores, La y Capilla de Dolores, la Capilla de claro. los Dolores. Aquí estaba el puente que cruzaba para cruzar hacia la ciudad, de los que venían de Veracruz. Del Cruzaban por este legendario puente ya mencionado en este programa. Exactamente. Y luego ya aquí entraban los poblanos a la 8 Oriente, hacia el centro donde quisieran ir. Los mesones. Se Mira. puede calle de identificar Mesones. por la traza y montea exacta de esa egregia figura de Fray Toribio de Benavente y los cordeles que echó Juan de Herrera para hacer esta cuadrícula. Oye, y si, mira, vamos a bajar este planito, ahí se ve catedral, Ajá. la plaza de armas. Mire, la fuente no estaba al centro, estaba Sí. a un costado. ¿No será que esa no es la fuente y es la picota donde se castigaba a los que Ahí se está, portaban mal? bien. Se exhibían a los que se A los quería castigar, traviesos. a los que no se portaban bien. Hay que decir que este plano es de 1754, de José Mariano Medina. Y bueno, para ubicar la zona de la que vamos a hablar ahorita, pues más o menos es en este lugar, donde no existía el Parián, No. el sitio que vamos a hablar, sino lo que había era un rastro se llamaba del Carnero, que ya tenía tiempo atrás de existir. Ahí se hacía la matanza de este animalito. Y bueno, el río pues servía para el desagüe de los desechos de esa matanza. Oye, y en esa zona no solamente se habló de un rastro, sino de varios. Y de una fábrica que se habla también. De curtidurías. Sí. Que ayudaba a que se mantuviera limpio. Entonces los vecinos no tenían queja, ¿no? De esta contaminación que se pudiera dar en ese momento. Pero fíjate, se habla de la 4 Oriente, que sería el límite, de la 6, ¿no? La 8, muy importante. De la calle de Santo Domingo hacia el río de San Francisco. Así es. Entonces, por eso es que vamos a hablar de esta zona. Realmente es un conjunto, ¿no? Sí. Sí. Aquí quiero hacer notar aquí un detalle que ya existía en la mayoría de las iglesias que hoy conocemos. Por ahí está San Roque. Aquí.
Ándale, mira, San aquí está Roque. San Roque Mira. y San aquí Roque. está el hospital y casa de locos, que se acuerdan. Sí, sí. Ahí fue hospital El hospital psiquiátrico, psiquiátrico. pues ya era desde aquel entonces hospital de locos. Posteriormente, Centro de Artesanías, enfrente de lo que sí exactamente. algunos en Aquí el está el siglo ADO, XX mira. Pues, lo Centro de identificamos Artesanías. como la terminal de una central de autobuses Claro. céntrica. Mira, el templo de la compañía. Y Templo aquí de la está la Compañía. UA. Bueno, el Carolino, pues. Ujú. Pues San Roque El le edificio daba del nombre Carolino. a la plazuela de que hoy están el Parián 1 y Parián 2, ahorita vamos a decir por qué es Parián 1 y Parián 2, Claro. le daba el nombre de plazuela de San Roque, porque no había nada, o sea, partimos de que no existía el Parián, no existía nada ahí, entonces era una plazuela y era la plazuela de San Roque. La palabra parián, explícanos, significa espacio o paseo Para, Pues más pues, para bien, o comerciar. paraje. Pues más bien, como había el comercio con Filipinas, Sí. bueno, todo con España y la cuenca del Pacífico, pues en Filipinas los mercados les decían parianes. Entonces, como el comercio era intenso entre la Nueva España y el Parián, bueno, perdón, las Filipinas, esa palabrita se coló en nuestra cultura y de ahí la adoptamos como Todavía nombre del mercado del Parián. en algunos mercados ambulantes Sí, se les llama rastros. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Rastros es muy de común. matar? No, rastro de como un mercado sobre ruedas, un mercado que solamente se pone un día de la semana, por ejemplo. Oye. Un mercado que se lleva Entonces, a rastras. igual que el Parián, Ujú. lo que se conoce como un mercadillo, Sí. no algo establecido. Baratillo también le Sí, decían, sí. baratillo. Bueno, pues Oye, un cuéntanos de personaje este importante personaje, ¿no? de esta zona es Antonio de Santa María y Chaurregui, que es nada más y nada menos que el constructor de la casa de Alfeñique, que Oye, curiosamente todo el mundo sabe del asunto y de la historia que hizo este personaje, pero no nos acordamos de cómo se llama. sí, Cuéntanos. él tenía un hijo que era pues, una especie de arquitecto. Fíjate que hace un Un mapa constructor. de la ciudad de Puebla al óleo, que si tiene usted curiosidad lo invito para que visite el Museo Casa del Alfeñique, porque subiendo, entrando en la primera sala, lo primero que se va usted a encontrar es este plano. Entonces, es un plano al óleo que su hijo, que era arquitecto, lo dibujó, y en el centro de esa sala hay una maqueta que si tiene usted la curiosidad tiene unos agujeros en los laterales Ujú. para que mires cómo está perfectamente alineadas las calles, los inmuebles. La verdad es que vale mucho la pena. Es Sí. una casa por demás emblemática. Sí. Y era ¿verdad? un Santa María. Claro, el era el- apellido. sí, sí, Pues sí. había un montón de Santa Marías. Claro. O sea, el gremio de arquitectos, bueno, más bien familiares o miembros de esta familia de Santa Marías, uno construyó el Parián, que es el que acabamos de ver, Sí. Sí, sí. y también la casa de Alfeñique, esas dos casas las hizo este personaje, y también otro muy conocido de apellido Santa María, que hizo el templo del Espíritu Santo, En la de compañía. la compañía, y el Coliseo, que también está en Sí. esta zona. Lo citan como de los principales constructores al hijo de este señor y también deja algunos manuscritos que dan santo y seña de los lugares más importantes posiblemente del primer cuadro, ¿no? Sí. Oye, Pero aquí hay que apuntar, tengo perdón, una Enrique. duda. Ajá, dime. No. El por qué hizo este arquitecto Santa María Sí. el Parián, porque se lo encomendaron, se lo pidieron el proyecto hacer, porque pues había unos cajones de ropa en el Zócalo, eran unos vendedores que ya habían estado por mucho tiempo, y también el tianguis que se establecía ahí los jueves y los sábados en el pleno Zócalo. Entonces hubo un intendente de la ciudad en la época virreinal que pues quiso desalojar. Ocurrió lo mismo con las alacenas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que Ujú. desalojaron del centro y se llevaron también al Parián. Igual comerciantes al Parián. ocurrió exactamente Ocurrió, lo se mismo. repitió la historia. Los llevaron a este lugar y para eso se construyó el Parián, para Parián. desalojar a los comerciantes de la Plaza Mayor. Oye, pocas personas saben que el precio real de la casa de Alfeñique fue de 14,900 pesos oro de ese tiempo.
Y hablamos de un conjunto, decíamos, la Casa de Alfeñique, el Parián, y mencionaste el Coliseo. Sí. ¿Qué es el Coliseo? O sea, Bueno, ¿qué así le decían me puedo al teatro imaginar? principal. Claro. El corral de comedias, que El corral de originalmente comedias, así claro. le decían. Pero pocas personas ubican el Coliseo como el corral, como el teatro. Sí, sí, sí. Es que antes era realmente una especie de corral, era de madera, y así empezó en Puebla, era la única diversión que existía para los Y para es los el poblanos. teatro más antiguo de Y el teatro más Latinoamérica, ¿no? antiguo. Aparentemente, porque, Aparentemente. fíjate, en el libro de las calles de Puebla, en el crucero de la 3 Poniente y la 3 Sur, ahí hay una placa en la mera esquina, en la casa del lado derecho, la que da frente a la casa del Museo Bello. Ahí hay una placa que dice que ahí estuvo el primer corral de comedias. Fíjate, eran muy abusadas las autoridades. Permitían que ahí se presentaran los artistas, bueno, la caravana de artistas, de cantantes, de bailadores, de cómicos que llegaban, siempre y cuando se les permitiera construir un palco. El palco tenía 3 candados a 3 llaves y era propiedad del ayuntamiento. Entonces, cada vez que había función, los únicos que podían llegar y estar dentro de ese palco, pues eran las autoridades municipales. Entonces hay esta duda, si el teatro principal es el más antiguo de América Latina, como siempre se ha dicho, Sí. o No, sí existe una obra y un manuscrito al respecto que dice que o este patio. el corral de comedias que se ocupó la primera vez fue un teatro evangelizador. Por lo tanto, sí es el más antiguo porque durante la conquista se utiliza para hacer representaciones de tipo religioso y los frailes de esa manera, para mejor entendimiento de los indígenas, ¿verdad? Podrían ver con las edificaciones pasajes de la Biblia y una serie de acontecimientos importantes como las pastorelas, la Navidad y todo Claro. esto. Entonces, sí es un antecesor del teatro y del psicodrama, del drama, del teatro, pues del teatro que Clásico. conocemos clásico hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, Claro. como teatro evangelizador sí existe un manuscrito y, por cierto, interesante que puede consultarse Fíjate, en el mismo teatro principal. esto que comentas es muy interesante porque muchos poblanos pues no lo tienen presente, no está en su cabeza. ¿Se imagina este Parián, este carril que en un costado originalmente tenía pequeñas alacenas, pequeños cuartos, digamos que una especie de locales pequeñitos, donde ahí se fueron estableciendo los comerciantes? Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. La Plazuela del Torno es un paseo colonial que integra en su arquitectura influencias barrocas. Consta de 45 estudios. En la plaza se encuentra una fuente y monumentos de bronce de José Márquez Figueroa, uno de los principales promotores del barrio del artista. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y lo invito para que nos visite a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, usted busca la página Puebla en mis recuerdos y ahí nos saludamos. Si tiene algún comentario o quiere aportar alguna imagen para que se vea en este programa, será bienvenida. Oiga, le platicaba que vamos a platicar de la Plaza del Torno. El torno se refiere a este artefacto, a este arte que utilizaban para el hilo, ¿verdad? Para hilar. No precisamente un torno para triturar, ¿no? Como puede ser un trapiche, sino se refiere pues a la industria textil que ya estaba en Puebla, Sí, y básicamente que aprovechaba las aguas de San Francisco. Era la fabricación del hilo con esta Entonces, rueca una rudimentaria. rueca, claro. Y Creo que se lavan hasta cuerdas, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Y de ahí viene el nombre del De ahí viene del el factor, nombre de la plaza, a eso Plazuela queremos del llegar. Factor, porque había obrajes que se llamaban así. El profesor Cordero y Torres los menciona como un oficio muy humilde, tan humilde que estaba hasta lo más ínfimo de la categoría o de
de la sociedad, ¿no? De los oficios. De los oficios, los muy quehaceres. pobres. Y hay una casa también ahí, que es la casa de Puig, que es la que da hacia el Parián, que es esta casa que termina el corredor, y vemos su fachada colonial. Esa Ahí era la hubo casa una de Puig. casa del Torno, ¿no? También Ahí hubo una. hubo. Sí. Hubo. Ahora es una réplica. Ah, ok. Se reconstruyó. Y por eso se llamó la Gracias a los- plazuela del Torno. sí. Pero antes de Gracias a este las programa me fotografías. platicabas, Enrique, que se llamaba Del Factor. Es lo mismo. Sí, Es lo es mismo. exactamente igual. Y entonces, mira, esta es la 8 Norte, es la esquina de la Entre la 4 4 y la Oriente, 4 y la 8. 4 Oriente y la 8 Norte, la que corre hacia la parte norte. Logramos ver la parte de atrás del teatro principal. Sí. Sí. Al paso del tiempo, esta calle se convierte en peatonal, ¿verdad? Ujú. Porque se hace el barrio del artista. Y a la vuelta unas monumentales cazuelas de mole, ¿no? Por ahí. Pues Sí. hablando de lo que se dedicaban en esta época de la fotografía, estos locales Las pequeños, fritanguerías. pues ya se había derivado de la función que tenían, del oficio que tenían, o la vocación que tenía, que era de estanquillos, de baratillos de ropa, a carbonerías, a pulquerías, a la venta de una variedad de cosas que pues no merecían mucho la zona, que de hecho pues se vino abajo en cuestión de atractivo, de merecimiento, ¿no? Y bueno, esta fotografía corresponde a esa época en la que pues no era una zona turística, ¿verdad? Sí, no. Podemos ver la calle empedrada, pues las piedras todas, que las carretas, pues Sí, la zona del este- mercado del Parián. Eso era. sí, y aquí hay una pilita que Hay una pila. que Esa es la todavía pileta. existe, que existió ahí en sustitución de una fuente que Mira la que pila. existió Vamos a señalar. en la plazuela de San Roque, que es la que mencionábamos. Esta pilita ahí está. Ahí era para... Ahí va una Esa señora pila con el una canasta. pintor tlaxcalteca seguramente la recreó cuando todavía no era un barrio para artistas ni tampoco un mercado para artesanías. Oye, esta vista, esta imagen, es exactamente la contratoma, Ajá. ¿no? Ujú. Estamos viendo misma calle esto, del- pero al del revés. Factor. Por eso las accesorias quedan del lado derecho. Digamos que estamos parados. ¿Ha visto en este barrio del artista donde hay una escultura de unas figuras humanas Y lo que vemos, como decías, es hacia de las dos a la Oriente? iglesia de San Roque, está la torre de San Roque. Y aquí tenemos la casa que decía yo, la casa de Puig, que era la fábrica de telas, y que era parte de esta industria de los obrajes que estaban establecidos aquí antiguamente. Pero en esta foto ya era una variedad de oficios que se dedicaban los locales, que pues lo que decía yo, que era una zona que nadie quería pasar por ahí por lo fea, ¿no? Oye, pero aparte del antecedente, hay que decir que en esta zona estuvo la pulquería de la Madre. Entonces, ahí había un tejabán enorme Qué rico. y ahí juntaban el pulque, ¿no? El pulque que venía de las haciendas de Tlaxcala, etcétera. Y a partir de ese punto se distribuía. Por eso el puente del río de San Francisco y la 4 Oriente se llamaba de la Madre, refiriéndose a esta industria del pulque. Sí, estaba en esta zona. Estaba en Entonces esta- imagínate el la pulquería ambiente. La Madre. No estaba en esta calle, pero sí estaba un Más poquito abajo. para acá, hacia el río. Claro, Y esa era la claro. parte de mercado de baratillos, porque era donde conjuntaban todos los arrieros, y por eso es que se generan esos negocios que ustedes mencionan, ¿no? Oye, Sí. en esta imagen que vamos a ver ahora, perdón, ¿te acuerdas que la veíamos? Es la misma toma, es el mismo tiro. Ujú. Nada más que aquí, bueno, ya está pavimentado. Parece la misma foto, ¿verdad? Pero no lo es. Ya Sí. está pavimentada, como dices. Ya está pavimentado. Mira, las banquetas aparentemente ya están más en orden. Ahí vemos una tarjea. Y aquí se refleja la sombra de un poste de telégrafo o seguramente Sí. de teléfono. Todo esto fue recreado por Agustín Arrieta antes de que toda esta situación se cambiara por ese mercado de baratijas Ah. y ese mercado amplio de cosas que se expendieron.
Y que además los personajes esos que aparecen en sus grabados y en sus pinturas son exactamente extraídos de esa zona, porque ahí es donde convergía el pueblo con sus, pues amarrando caballos, algunos también acarreando animales para venderlos en esas, donde mataban tú, en esos mataderos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a mí me emociona mucho saber que Agustín Arrieta tiene varias pinturas donde esos personajes quedan plasmados Recreando. en su Alguna colección. vez vino y se sentó ahí a pintar Así es. esta zona, ¿verdad? Y bueno, ya aquí en esta fotografía estamos a punto de que cambiaran la situación del barrio del Artista, porque hay que mencionar que en ese momento, de esta época de mediados del siglo XX, pues en el Zócalo, nos volvemos otra vez al Zócalo para observar que ahí estaban las alacenas. Sí, sí, sí. ¿Qué Esas tiene no que ver nos esas dejan. alacenas con este lugar? Pues Anda. que ya el presidente municipal, don Rafael Arta Sánchez Romero, fue el que dijo, ya basta de que estos comerciantes se aposenten aquí, ya han estado por más de medio siglo, Claro. y porque mucho más, y bueno, ya les dijo que ya se van. que ya se van, que se les agotaba su periodo de la renta, que ¿Qué año pagaban fue? una renta, y que se iban a ir uno a uno. Era por los años 60. Porque mira, aquí tengo un dato. En 1955 el gobierno del Estado, presidido por el general Rafael Ávila Camacho, le cedió en custodia a la agrupación de la Plazuela del Factor, dada la importancia que había tenido ya o que empezaba a mostrarse turísticamente con una cara así. Y entonces, pues ya se le da un poco de lugar al turismo nacional. Sí. ¿Será esto que la batalla del 5 de mayo del 62 es cuando le inauguran, como tú nos comentas? Tienes razón, Nacho. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque estamos hablando del Dos Parianes. El Parián, yo ya antiguo. me estaba yendo un poco del otro lado del Parián. El pero Parián estamos chico. estamos hablando de esto. Y tienes razón, porque este lugar ya había sido tomado bueno, se les había entregado a los artistas en esa época en la que los maestros, este maestro José Márquez Figueroa. Sí, José Márquez Figueroa, exactamente. Esa historia que ya muchos de los poblanos sabemos, que iba con sus alumnos más o menos en los años 40 y les dijo, oigan, aquí este lugar no les parece que sea un lugar para donde, artistas, como en donde otros sea países. de los artistas de nosotros, y que no solamente allí en la academia de las casas de las bóvedas nos estemos allí, claro. en las clases oscuras, y aquí estaría muy bonito el lugar. Entonces ahí nació la idea, ¿no? Oye, pues de los socios fundadores de este barrio del Artista, la Unión de Artes Plásticas de Puebla, está Ana María Reyes Alegre, Correcto. Ángel Márquez Figueroa, Carlos Teodoro Torres Flores, Consuelo Munguía, Desiderio Hernández Ochitiotzin, Eduardo Villanueva Galindo, Que Faustino vivió hasta los Salazar, 94 años y todavía corría Claro, parrandas a sí. los 90. don Faustino Salazar García, De grata Guillermina memoria, Vázquez, papá de Fausto. José Márquez Figueroa, Julieta Sarmiento, Raúl Fernández Mendoza, Roberto Castro Silva y Samuel Méndez. Estos fueron los Ellos son los primeros. fundadores. Esta es la 4 Oriente Ujú. y la que cruza es la 6 Norte. Entonces, primero, bueno, nos fijamos, ahí está el drenaje. Esta es la casa que tú mencionabas. La casa de Puig. Exacto. Así se llama, ¿no? Así le dice, porque Y en ahí los- habitó don Francisco Puig, el dueño de esta fábrica de balletones y hilados, Sí, sí. que contrataba a mucha gente que se dedicaba a la fabricación del hilo y de telares. Oye, en los años 70, a mitad de los 70 y de los 80, aquí había un gordo. Esto se convirtió en una vecindad. Y el cuate que rentaba los locales abajo, aquí en esta puerta, fabricaba guitarras. Se acordarán que las ponía a secar. Hacía toda la ebanistería para Sí, hacer sí. el cuerpo de la guitarra y todo. Y para doblar, humedecida la madera, le daba la forma y luego las dejaba Exactamente. secar. Las dejaba secar en un poste de luz que había fuera de su casa. Y te hiciste de tu primera Y guitarra. ahí las colgaba. Oye, es de artesanías de Talavera. Ahora es así, Sí. de cerámica. Y también en una foto antigua, en el libro de Hugo Light, dice el combatito. El combatito. sí, El sí. combatito, que era, yo creo, una pulquería. Oye,
¿Te puedes imaginar que en los bajos de la casa de Alfeñique hubiera una pulquería? Y también hubo ahí la afiladuría Camarillo, uno de los negocios más antiguos de la ciudad, que todavía no tengo la certeza si sigue existiendo. Pero ahí estuvo, en los bajos de la casa de Alfeñique. Vamos a una pausa, continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. En 1941, el maestro José Márquez Figueroa, encargado de la clase de paisaje al aire libre de la antigua Academia de Bellas Artes, se encontraba impartiendo su asignatura en este mismo espacio. Al estar ahí, surgió la idea de convertir ese lugar en un enorme estudio para los artistas poblanos. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. ¿Qué le parece interesante conocer lo que es el barrio del artista, la Plaza del Torno, ¿no? O del Factor, que ya lo veíamos? Y ahora estamos viendo este conjunto maravilloso del primer museo regional que tiene Puebla. Tiene más de 80 años de existir en esta casa de alfeñique maravillosa y que se refiere al alfeñique como un dulce árabe, un dulce de almendras. Y cuentan, hay una historia, ¿verdad, Gustavo? Bastante romántica, Sí. donde, bueno, para enamorar a la señorita, manda poner esta decoración en la fachada de la casa. Este Sí, dulce sí. árabe de azúcar Sí. y almendras. Así ¿no? es. Hace que Bella recuerda a forma. un pastel, ¿no? Sí. Con adornos de alfeñique, por eso se llama. No es alfeñique. nada más que huevo y azúcar. Y Y de esa almendra. manera es un merengue que se cristaliza y se llama alfeñique. Yo recuerdo que todavía las postales de antes le ponían casa del alfeñique, Sí. Ajá, es porque casa de pensaban que el alfeñique era un personaje, ¿no? Alfeñique es ese postre y ese decorado de pastel que dice Enrique Castro. Oye, este es el costado del teatro principal en esta imagen que vamos a ver. Lo que no ha pasado en ese corral, Mira, que es la parte trasera, no es una mancha de la fotografía. es la sombra de un Es una transeúnte. señora persona de- chaparrita que va caminando la, por ahí. la ¿ya viste? fotografía de aquel entonces, pues, Se ve el movimiento. no congelaban, no eran rápidas y pues se veía borrosa. Pues sí, aquí vemos el costado del Coliseo y al fondo la zona de la que hablamos, Las que ya arcadas. en otro programa hablaremos del teatro principal, porque Claro, tenemos porque fotografías claro, del vale la teatro pena. principal, vaya que tenemos. Pero mira fotografías. los arcos, ahí se ven. ¿Los logra apreciar? Ajá, ahorita fuera de cámaras decía Nacho que había una zona que se quería rescatar, ¿verdad? Decías, Sí, en los altos bueno, lo que vemos por encima de estos arcos. la parte del- alta de los estudios Sí, se trató de hacer un segundo piso, aunque fíjate que en 1950, no, en 1960, que ya hicieron la petición, por ejemplo, se inauguran en el Estudio 9 las primeras exposiciones. ¿Quién crees que vino? Diego Vinieron todos los Rivera. muralistas, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, vino Saturnino Herrán, Rufino Tamayo, Fernando Murillo, el doctor Atlas, todos de Gerardo golpe. Murillo. Gerardo Murillo, el Todos doctor vinieron Atlas. de- Y acompañados obviamente con sus ayudantes, que en ese tiempo tuvimos la fortuna de conocer a Arturo García Bustos, el maestro que vivió sus últimos años en Oaxaca. Los mayores Sí, muralistas lo- mexicanos. todo el muralismo y toda la pléyade, pero adivinen qué pasó también, que no está escrito, pero que acaba de resurgir ahora con la casa de Albizúa. A ver. Resulta que venía tanto con Frida como con Diego Rivera, el hombre líder de la revolución rusa, Trotsky, Ah, claro. con su esposa. Se hospedaba en su casa. Y llegaron a Puebla y agradecieron a Pepita Albizúa, la pintora poblana, que en ese tiempo era una jovencita, el hecho de haber hecho dos pequeñas miniaturas. Una que le fue regresada porque no le gustó al que le encargó, que como ponía el retrato de Trotsky con algunos edificios europeos. Parecía como una postal.
Y ella dijo, pues si no le gusta mi trabajo, lo guardo, ¿verdad? Y entonces, al llegar Trotsky y agradecer personalmente, con una carta que existe, que la tiene la familia Alvisur, resulta que le mostró el retrato que no había sido aceptado y se quedó con los dos. Y además con la simpatía y la amistad de esa familia, ¿no? Eso es lo que cuentan últimamente. No sé si tienes alguna versión también de la visita de ellos. Sí, la gran porque quedó miniaturiza. Ya hemos plasmado hablado de esa anécdota aquí. en el café del artista. De que llegó se a su casa las firmas. Frida Kahlo. Sí. De Con su Pepita sapo. Albizúa, donde fue el Pedro Ángel Palou, hizo su casa la primera Secretaría de Cultura, Sí, ahí en pleno centro, en la así 3 es. Oriente. La calle del Sol. Ahí en esa casa llegó Frida Kahlo. Y Trotsky. Y sí, Trotsky, claro. Oye, en esta imagen seguramente se va a nortear un poco porque no es muy común la vista. Pero esta es la 6 Norte. Digamos que, mire, esta esquina de aquí es la casa de Alfeñique. Aquí está la entrada a la pulquería que existía en ese Es que tiempo. termina Enrique, lo que es el Portalillo. Claro. Y es la esquina del Portalillo y la siguiente calle. No, espérame. Y esta es digamos, la parte trasera Claro, del esta barrio. es la 6 Oriente, tienes Sí. razón. Esta es la 6 parte Oriente. por detrás del barrio del artista. Sí, Las tienes casas razón, que están tienes ahí. ¿Dónde está mi paletería favorita? Mira, que Y aquí, fíjense, aquí, hay ¿verdad? En esa esquina. esta calle se llamaba José Manso antiguamente en la antigua José Manso y nomenclatura. Jaramillo. Pero también tenía un nombre muy curioso que era el de Chito Cuetero. Cuéntanos. Chito Cuetero, dice don Hugo Light, que Sí. debió de haber habido un joven que se dedicaba a la venta de cohetes A la y que se cohetería. llamaba Francisco. Entonces, Francisquito es la teoría Sí, de sí, que a sí. lo mejor era Francisquito, Chito, Ajá. y como Chito se vendía cohetes, pues era el Chito Cuetero. Y debió haber sido algo famoso para que esta calle se llamara alguna vez la calle del Chito Cuetero. Entre la 4 Oriente y la 6. Así es. Sí. Mira, Claro. mira lo que se entera uno. En una esquina ahora existen estas paletas y en la siguiente, bueno, pues está el Alfeñique, ¿no? Y una casa reconocida por el giro de la peletería, ¿verdad? Hay unos giros. Sí, en esta zona se Y establecieron de Talavera, aquí hay infinidad pura de Talavera. en talabarterías. esta Oye, calle. y al Talavera. fondo, mira, Talavera ahí Armando, por está cierto. la puerta del templo. Ay, mira, ahí está. La puerta del templo de San Roque. San Roque. Ahí se logra apreciar. ¿No dices tú que era la histórica fábrica de la Violeta con sus esbeltas chimeneas de ladrillo? ¿No será eso? La La Violeta es la de zona los de San hilados. Francisco. Enfrente Sí, porque Pasando junto el está el río. estanque de los pescaditos, Sí. pasando el río entonces. había dos fábricas. Dos fábricas. Una enfrente de la otra. Y había un chacuaco. Bueno, existe el Existe todavía. Claro, claro. Y obviamente el histórico teatro principal con su portalillo, que es inolvidable, envidiable para las postales de otros lados. Sí, sí. Don Gustavo, esta imagen, yo creo que a muchas personas les va a traer recuerdos porque obviamente es una imagen antigua, pero ¿se acuerda que alguna vez vio a Rafael cantar La Llorona? Todavía no existían los videoclips donde el cantante, bueno, pues recreaba el tema o la canción, pero se les ocurrió filmar en cine el tema de La Llorona cantado por Rafael. Y entonces este cuate va bajando la escalera y al final se queda ahí parado y empieza a cantar. Por aquí más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos por aquí. Y hay otra toma donde la desaparecida Casa del Torno, también es escenario, Sí. unos segundos. Ese fue escenario de este muchos cuate. recitales también poéticos del propio barrio. Porque se El hacían barrio al aire tiene sus libre. fechas también, de puntos de reunión. Los poblanos debemos saber cuándo son para irlos a acompañar. El jueves de Corpus, por ejemplo. No, el sábado de Gloria. El que era sábado la de truena. Gloria, el viernes de Dolores, La quema que de se los avientan, curas. bueno, una serie de poemas como saetas a la propia Virgen de Dolores, ¿no? Sí, sí. Y se celebran otras cosas, se han celebrado otras cosas como, ¿qué te diré? Los recitales de Pepe Resec, José Resec Sade ahí con su guitarra y con su poética línea, siempre con esa vena reunió a todos los que antecedieron y que además Sí, se empujaron de fuerte. hecho es uno de como los fundadores. El barrio del artista. Aquí estamos viendo los dos fundadores
principales, que son los hermanos Márquez Figueroa, José y José Ángel. y Ángel, su Y hermano. Ángel Figueroa. Uno de ellos vivió en la Casa del Factor, la que vemos atrásito ahí en la Casa Azul, que es la que todos pues fuimos testigos de cómo la tiraron. Esa ya es otra historia. Pero él vivió ahí, fíjate, él recuperó esa casa porque ya estaba hecha estaba muy fea esa casa. Y bueno, él habitó ahí dentro de este plan de recuperación del barrio del artista, en la que los artistas adquirieran pues un cuarto de estos que ya existían. Un estudio. Que se convertiría en un estudio de artistas para que ahí incluso vivieran, porque muchos vivían Algunos llegan habitar a ahí, vivir, me parece. o no salían de ahí, ya no querían ir a su casa, porque el barrio era el barrio. No solamente para la Unión de Artes Plásticas del barrio del artista, que la presidieron hombres insignes y muy memorables, sino también músicos, por ejemplo, no sé si recuerden el grupo Acordeones de mi barrio, que también se desarrolló mucho tiempo ahí con el maestro, si no me equivoco, Raúl Fernández. Sí, era un grupo coral. También no solo eran los acordeones, sino ahí también llegó vocal. a tocar Claudio Estrada, el que salía en cuerdas y guitarras de los primeros programas de televisión en la historia de la tele, en el Canal 4, ¿no? Claro. Tonatío, hubo muchos. Es que era pura bohemia, Nacho, sí, la imagínate bohemia. el ambiente. Un grupo que se llamó La Bohemia Poblana. Esencia, ¿no? Y vaya, ¿qué decir de este grupo de artistas que están aquí? Platicamos de los fundadores, pues aquí están, mira. Por jóvenes a lo mejor no los reconocemos, pero por ejemplo en el extremo derecho vemos donde Siderio Hernández Xochitl. Ahí están los dos hermanos Román. Es el autor de este gran mural allá en el Palacio Municipal de Tlaxcala. Claro, todo. Bellísimo. Claro. Él también es autor de algunas cosas aquí en Puebla. Del mural que está el mural del discutido mural de Almacenes Rodríguez. Claro. Esa franja de mural. Y bueno, aquí también vemos Se llama Friso. ¿Quiénes son los hermanos? Agustín Román y el otro, no me acuerdo, que era también compositor de excelentes piezas musicales. Ahí en esa fotografía encuentras al que te digo yo, de Acordeones de mi barrio, el maestro Raúl Fernández Mendoza. Don Francisco Reina Reguera, director de la Orquesta Sinfónica de Puebla, se encuentra ahí en medio también. Aquí, Nacho, mira, yo quería mencionar aquí este personaje que está al frente, que es el único que no corresponde al grupo de los demás. ¿Y ese quién porque es? todos los demás son los fundadores, son poblanos, ya vivían acá, pero este señor estaba invitado de la Ciudad de México y se llamaba Pancho Cornejo. Este artista Pancho ahorita Cornejo. te cuento una anécdota buenísima. De este señor. Sí. Bueno, él nació en el norte y estuvo en Estados Unidos, hizo una obra muy interesante en Los Ángeles, regresó a México y él quiso hacer un rancho de los artistas. El rancho del artista. El rancho del artista. Sí, vamos a una pausa porque esto va a estar interesante y ahorita le contamos del rancho del artista de Pancho Cornejo. Los rumores dicen que antiguamente este bello callejón era el prostíbulo de la ciudad. Lo que hoy son pequeños cuartos ocupados como estudios para un pintor, antiguamente eran las habitaciones de las chicas que trabajaban para el placer de sus clientes. Ya estamos de regreso en esta Puebla, en mis recuerdos. Uy, lo que le vamos a contar. No, pues es que pocas estás personas promoviendo. lo saben. Pocas personas lo saben y tienen la imagen. Mira, voy a regresarme para ubicar. El señor Pancho Cornejo está aquí. Si quieres ver, Sandra, mira, ahí está. Pintor también, de muy renombrado. Y entonces, por aquí está Puyol, aquí está el pintor Faustino Salazar. Todos, decíamos, son fundadores. Sin olvidar a Eduardo Villanueva. Te interrumpí, perdón, Enrique, decías de don Pancho Cornejo. Ya ubicamos al señor Pancho Cornejo. Entre la intelectualidad entonces, ¿no? Escritores, pintores, obviamente los muralistas, los toreros, los deportistas, asistían a este complejo que se llamaba el Rancho del Artista. Había un casino, un restaurante, había patios, ¿no? Estilo mexicano. Ahí se servían banquetes. Avenida Coyoacán. En Avenida Coyoacán, en Colonia del Valle. En la Colonia del Valle. Ahí estaba. Mira,
Don Guillermo González Camarena, creador de la televisión a color, ahí se casó, ahí fue el banquete el día que se casó. Esta es una Pero hay que- invitación con una tarjeta de Francisco Cornejo, ¿verdad? Pero hay que hacer notar que el rancho del artista se fundó en 1939 y el barrio del artista fue posterior. Claro. Y está de invitado en esa foto don Francisco Cornejo. Claro que los artistas poblanos ya sabían de que existía un barrio del artista en México. Entonces, de alguna manera, ellos quisieron replicar esa idea, que yo no digo que haya sido idea de don José Márquez Figueroa. Lo que él se le ocurrió a él es el lugar. Es decir, este lugar se me hace como que se cristaliza la idea, para ¿no? mis alumnos, ¿no? Oye, Pero pues, ya existía un sitio similar. pues mira, ¿Qué pasó? en este Cuéntanos. lugar, en el rancho del artista, hacían exposiciones, obviamente. Y entonces, bueno, pues ahí asistía Diego Rivera, Gerardo Murillo, pues, los grandes. Los grandes. Entre ellos, Camarena. de generaciones más, bueno, de más jóvenes que Diego Fundadores del Rivera y Partido todo. Comunista, todos ellos. Claro. Iba Sí, rojo, sí. Jorge González Camarena, asistía. Y un día están ahí platicando y bebiendo y todo esto, y aparece una señorita que se encargaba de limpiar la mesa. Sí. Entonces, Jorge González Camarena la ve y dice, esta es la modelo que me hace falta, por los rasgos de la muchacha. Y ahí es donde descubre a Victoria Dorantes, que no Dornelas, Victoria Dorantes, que después aparece en toda la obra de Jorge González Camarena, en los murales, y es la famosa patria de los libros de texto de la Secretaría de Con la Educación. bandera, ¿no? Sí, la modelo que sale con una Esa es túnica blanca Victoria. y un abanderado. Ujú. Y trabajaba aquí, en el rancho del artista de Pancho Cornejo. Ahí la descubre. Ahí la descubre. Ujú. ¿Qué tal? Es toda una historia ¿Cómo no eso. está interesante? Pues Oye, esta imagen. la fuente de que fue trasladada. Aquí nos de- salimos del barrio del artista y Enfrente. nos vamos al mercado del Alto. ¿Por Del qué Alto. nos vamos al mercado del Alto? Porque esta es la misma fuente que se traslada que para se allá. traslada al barrio del artista, aunque no fue era su sitio original. Esta fuente existió en el convento De San Juan de de Dios. San Juan de Dios. Claro. De ahí la pasaron para acá y después, pues... Al mercado del la Alto, mandaron ¿no? al Que mercado en del algún Alto tiempo también fue surtimiento de agua para la zona, ¿eh? Porque Sí, claro, se se usaban así, plantó como tenían todos ese uso los las fuentes. acuíferos que teníamos para los aguadores repartirla por todos los domicilios de los nobles Oye, y de los no nobles. en plena remodelación el barrio del artista. Ándale. Ahí están Sí, sí, la ya- pila de ladrillos, ya estaban consolidados los artistas. las cimbras, Ya los estaba la asociación de la Unión de Artistas. los y entonces- andamios. Y ya lo que está el necesitaban segundo espacios piso de de la sala exposiciones. Rodríguez Alconeo, si se dan cuenta ustedes, Sí. que ya se había Sí. aprobado por el gobierno del Estaban un lugar donde exponer sus obras Sí. y un lugar donde tomar el cafecito. Claro, Entonces, por eso también El ahí, Café del Artista. ahí nació el Café del Artista. que en tus buenas épocas, Nacho, No, el pues, Café ¿para del qué me Artista cuentas de las buenas épocas? Mejor te era cuento un yo. hoyo funk, ¿no? Mira, el bar Nimbus, Un café... y podemos recordar al el mismo maestro Salazar. ¿Café estuvo- danzante? Estuvo a cargo de él un café cantante, sí, claro. Además fue un café de artistas. En ese café estuvieron mucho tiempo las firmas de Diego Rivera y de quienes visitaron en esa época de lo que acabamos de mencionar en el corte. Y esas firmas todavía duraron, no sé en qué habrán acabado, hasta 1974, donde ahí estuvo el Nimbus Jazz también, Claro, de memorables amaneceres, sí, cómo no. Oye, y donde se ambiente, organizaron recitales estupendos. ese ambiente se ve muy bien en la película Los Ángeles de Puebla. Los Ángeles de Puebla. Toda llena se de filma, estudiantes de la UAP y una banda de rock, ¿no? Sí, Ahí sí, tocando sí, sí. al fondo. Y eso arriba en el café. Arriba en el O café. sea, subes la escalerita, que es un escalerón, Ujú. y ahí entrabas al café. Y el grupo Nimbus Jazz, ahorita no, bueno, ya Era un vamos, café a aquí, gogó. aquí van a aparecer algunos, porque no podemos mencionarlos, los titulajes de quienes por muchos años y le dieron esa vida que tuvo de los 60 a los 90, el Café del Artista. ¿Quién no Ahora le dijo ya a su se ha novia, transformado "Vamos y al se Café del puede Artista"? ir a tomar algo a la plazuela, pero ya existen sillas en el exterior. Claro. Y esas clases que da el maestro Rafael Méndez Gil, que actualmente se da para todos los niños los fines de semana, Hacen ahí, talleres, en claro. pleno, sí,
Hay talleres de pintura, hay talleres también de artes plásticas, en fin. Oye, ¿y algún artista del pincel vivirá en uno de estos No. estudios Yo accesorios? recuerdo a Villalobos. Porque en realidad son todavía. pequeñitos, mira. Ujú. O El sea, llegaron a maestro vivir Villalobos. ahí, ¿eh? O Don Sí hay Cisneros, por constancia de ejemplo. que sí, vaya, eran suyos, no tenían por qué. Y ¿no? algunos ocupaban dos. Claro, sí, el Sí. mismo estudio para, bueno, 2 puertas, el mismo estudio. Bueno, pues ahí les va la anécdota del 85. A ver. Resulta que, pues, con el pincel música y letras, los pintores del barrio decían que ya no cabían porque estaban compartiendo un estudio, a veces hasta 3 artistas. Decían que podía hacerse un segundo piso arriba de los locales que existen ahí y esos estudios podían darse, pues, a nuevos baluartes o valores del arte costumbrista, porque ese es el arte que se ha desarrollado siempre ahí, el paisaje, el retrato, etcétera. Pero resulta que se opuso en ese tiempo el doctor Efraín Castro, con sobrada razón, puesto que se modificaría un edificio que tiene orígenes en el siglo XVII. Oye, y después en este espacio, ahora que lo mencionas, pusieron una especie de bancas. En esta imagen se Pues ve, son los ¿no? eventos de las pastorelas, Ujú. ahí está la estudiantina, está la Claro. tuna. Sí, bueno, en este caso es una representación teatral que se llamaba Azulejos Poblanos, Azulejos. como ejemplo de que en esta plazuela ahí se hacían representaciones teatrales, porque no solamente era Se pintura, quemaba el sino Judas, era teatro, No, era el literario. sábado de se gloria. quemaba el Judas. Vaya, tenía una vida, digamos, propia que muchos de los poblanos ni conocemos. Y de Entre preservación. ellos celebraban sus actividades. Por ejemplo, lo que dices de que llegaron los grandes artistas de México, Diego Rivera y todos ellos, pues la importancia que tenía el barrio del artista para ellos era significativa, porque cada vez que los invitaban, acudían. O sea, Claro. ¿quién le dice a Diego Rivera que venga a Puebla, que tome su tiempo de venir las 2 o 3 horas que Y a tomaba convivir con los artistas para convivir de acá. con ellos? Cada vez que ellos le pedían a los artistas, ellos venían Ya. y les dedicaban un tiempo a ellos. Parece. Hay fotos donde está Sí. Diego Rivera Sí. y que parece que Aquí pasaba está de una visita, que ¿no? acabo de enviar. Llegaba, se sentaba con ellos, daba una conferencia, se iba, llegaba otro grande, digamos uno al año a lo Sí, sí. mejor, pero sí llegaban Oye, grandes artistas. y déjame, te voy a platicar que, bueno, Diego Rivera, por ejemplo, el mismo Jorge González Camarena, Gerardo Murillo, etcétera, venían a este barrio, obviamente, bueno, pues a ver a los pintores y todo, pero les resultaba muy atractivo el Parián. ¿Sabe por qué? Porque ahí se vendían como recuerdos piezas y cosas de ónix. Entonces para ellos era también creación, también era arte. Y les llamaba mucho la atención cómo los artesanos, los canteros, pues, de esta zona de Amozoc, de Chachapa y todo esto, trabajaban el ónix en Tecali, ¿no? Los Bueno, habitantes pues de los quienes Tecali. los recibían eran Carlos Teodoro Torres, como dijo Gustavo, Eduardo Villanueva, Sí, sí. de memoria, Salomón Candia, el doctor Esteban Aguirre Beltrán, todos ellos conocidísimos, Martín Serrano y los hermanos, obviamente Rafael Sí. y Aurelio Leonor, hasta allá para estos tiempos, ¿no? También el maestro Roberto Castro Silva y Miguel Ángel Domínguez, no podemos Sí. olvidarlos, porque, ¿saben una cosa? La Sala Rodríguez Alconedo tiene una exposición semanal desde que se fundó hasta ahorita, ininterrumpida, con todo y pandemia. Así que si podemos asistir al Vale la barrio del pena artista visitarlo. y ver el esfuerzo que han realizado las últimas directivas, desde las primeras hasta las últimas, es un verdadero Ya no esfuerzo. comprarles una pintura, pero sí por lo menos que Ininterrumpidas vayan, ¿no? exposiciones desde que se fundó en los años 50. Y no, el barrio del artista no ha estado exento de vicisitudes y conflictos, porque ahí ¿Quieres ver una estatutos, inundación? sus estatutos les pedían que debían estar por lo menos 3 horas en sus estudios al día. Y muchos de los artistas que también tenemos en Puebla, como don Fernando Ramírez Osorio, como José Luis Silva, ellos no respetaron esos estatutos y pues ahí hubo ahí un conflicto, Sí, porque deben si haber tenían tenido. o no pertenecían al grupo de artistas. Sí, y pues, ahí es una muestra de que también tuvo su historia de Tú mostraste una fotografía del doctor Bolaños Ascue. Él por muchos años tuvo que tener esa directiva para
ser un gran mediador entre los artistas. Los intereses, incluso imagínate. apoyarlos, porque si alguien tenía que hacer una exposición, pues le financiaba el cuadro, Claro. el lienzo, el marquito, y etcétera. Título. Y eso iba dándole vida y todavía un poco más de movimiento a la Unión de Artes Plásticas del Barrio del Artista. Pero ¿qué tal esta foto, Nacho? Mira, No, pues aquí hasta Es la Es que hablabas de alberca las olímpica. vicisitudes. Ya, finalmente, vamos a ver esta imagen y ya nos vamos. Mire, estaba abierta la calle, era transitada, la 8 Norte. El camión es Uy, Circuito no Parral. se Pues mira, es alcanza a un ver. anfibio. No se alcanza a ver. pero ahí Es va. un submarino. Sí. Ahí va, ahí va. Podemos suponer que iba del centro hacia dónde, al Hacia el teatro principal. teatro principal, pero pues, Y ahí daba vuelta ¿qué en ruta sería? la 8 para salir a la 14 Oriente, seguramente. Sí, sí. Ya nos vamos, don Gustavo. Pues, despedimos con esta fotografía. Y, Analco la Junta. exacto, a lo mejor iba para el puente, ¿verdad? También. Pues bueno, nos despedimos y pues nos esperan muchos programas, muchas fotografías, que ojalá pues nos vean, nos sigan viendo. Y aquí estamos para Bien. la próxima semana. Gracias, Gustavo. Ya nos vamos, Nacho. Gracias, Enrique. Este ha sido un extraordinario paseo por el Barrio del Artista y ha recordado seguramente a todos nuestros amigos que todo el tiempo que nos sintonizan pueden hacer inmersos recuerdos en este programa. Oye, y hablando de este Barrio del Artista, yo lo invito, si está de visita en Puebla, vaya, ahí está el Museo del Alfeñique, la Casa del Alfeñique, ahí está el Parián, está el barrio, está el Teatro Principal. Pues es que si no conoce, bueno, ya tiene una idea con lo que acaba de ver en este programa. A usted lo espero en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces,